Aquí empezamos. La ciudadanía pide que trabajo y seguridad sean los temas que se aborden en el diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo, aunque aún no se conoce si este se va a realizar, pues el gobierno todavía no responde a la invitación de Virgilio Saquicela. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Palacio Legislativo. Hola Andrea, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El Legislativo ha propuesto que este martes 23 de agosto a las 9:30 de la mañana aquí en la sede del Parlamento se realice este primer encuentro, este inicio de los diálogos con el Gobierno Nacional. Sin embargo, hasta el momento, desde el oficialismo no hay una respuesta. Según el jefe de la bancada de Creo, se reunirán el día de mañana para definir si van a participar de estos diálogos, pues en la convocatoria o en la invitación han mencionado que recién van a analizar esta hoja de ruta que deben llevarse a cabo en estos diálogos, y con eso ellos no están de acuerdo, pues el gobierno había propuesto que se inicien estos diálogos con la ley de inversiones. Mientras tanto, en las calles los ciudadanos solicitan que el diálogo inicie con temas de seguridad y de trabajo. Les hemos preparado el siguiente video, veamos. Virgilio Saquicela envió esta carta de invitación al Ejecutivo para iniciar el diálogo. Para el día martes a las 9:30 en el Salón de Expresidentes de la Asamblea. Esto se da luego de que el Ejecutivo suspendiera estos encuentros tras la posesión del superintendente de bancos. Cuando nosotros veamos condiciones claras de un diálogo franco, frontal, transparente y sobre todo con una agenda legislativa sobre la mesa, no tenemos ningún problema en sentarnos a dialogar. Y aún no se conoce si el Ejecutivo va a participar de esta nueva invitación, para lo cual se va a reunir este sábado para decidir, aunque tiene reparos, pues en la convocatoria se señala que es una reunión de trabajo y que se elaborará una hoja de ruta. No podemos venir a algo sin saber a dónde nos están invitando, cuál es el sentido de la reunión. Si recién vamos a empezar a construir la agenda acá o lo que ya veníamos dialogando va a tener algún sentido. El gobierno había propuesto que se inicie este encuentro de diálogos con la Asamblea con la ley de inversiones. Sin embargo, con esta invitación el tema es incierto. Para este legislador independiente, la agenda debió construirse antes de ir al diálogo, pero tampoco han sido consultados. Aquí piensan que a veces un líder de una bancada, un jefe de una bancada, es la vocería oficial, y eso no es así. Eso es falta de respeto. Nosotros no vamos a permitir que se siga irrespetando la Asamblea, y por eso son los niveles de descrédito que tenemos. Mientras se deciden, en las calles la gente es más clara y les da algunos temas que deben tratarse de forma urgente. Lo que el país necesita es que se abran las puertas de trabajo para toda la gente que necesita. Más la seguridad en este momento. Sabe que ahorita el país está cruzando por una grave situación, y nada más en la costa, como se ve la delincuencia organizada, por el narcotráfico. Entonces sí, más poner énfasis en lo que es la seguridad. No creen que la ley de inversiones deba marcar el inicio de este diálogo. No sería tan bueno. Primero se dediquen al país antes de invertir. Ya curado, como se dice, el país, la gente puede venir a invertir. De lo contrario, no. Y aunque hacen sus propuestas, no creen que sean escuchados, pues ya no confían en las decisiones que toman nuestras autoridades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, habrá entonces que esperar cuál es la respuesta del gobierno para que se den o no estos diálogos con la Asamblea Nacional, que ya ha tenido 2 intentos fallidos. Ustedes tienen más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Buenas tardes, amigos. También continuamos. Distintas voces exhortan al gobierno a vetar totalmente la reforma a la ley de comunicación por razones técnicas y políticas. Recuerdan que esta ley se asemeja a la del 2013, que pone en peligro la libertad de expresión. Mientras el gobierno analiza un veto parcial a las reformas a la ley de comunicación, distintas voces lo exhortan al veto total por temas técnicos y políticos. Así lo explican gremios de periodistas y organizaciones internacionales. Estas reformas recogen las mismas prácticas atentatorias a la libertad de expresión y de prensa en su nefasta antecesora, que es la Ley Orgánica de Comunicación. Que es mejor un veto total. Estas reformas están hechas con el fin de reintroducir un régimen de sanciones y con eso establecer de nuevo los controles estatales. Y el factor político es que la Asamblea, en realidad en este momento, esa mayoría opositora en la Asamblea Nacional podría reunir los 92 votos.
El gobierno, sin embargo, habría reconocido que la ley tiene muchos puntos que deben ser corregidos y por eso insistiría en sus objeciones. Que nos decía que el 95% del articulado que recibió de la Asamblea Nacional va a ser objeto de observaciones y de cambios en el veto, y que el 5%, hay 5 artículos que van a la Corte Constitucional. El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos asegura que el contenido atenta completamente contra la libertad de expresión. Choca con los estándares internacionales, pero además choca con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con sentencias de la propia Corte Constitucional ecuatoriana. Entre otras cosas, porque pretende disponer quién tiene la verdad. Esta prohibición de noticias falsas o el del derecho a la verdad, algo que no existe, ¿no es cierto? Porque eso es hacerle a un funcionario público el árbitro. Y también porque el poder intentaría enseñar a hacer periodismo y sancionar. Quieren adoctrinarnos. Quieren castigarnos, ¿qué? 2 semanas, 3 semanas, un seminario, un taller, un curso, un diplomado, para poder ejercer la opinión, ya no como periodista, sino la opinión de cualquiera. Los defensores de audiencias que van a depender de la Defensoría del Público vienen a hacer lo que antes fue la Superintendencia de Comunicación. El veto sería enviado por el Ejecutivo entre el miércoles y el jueves de la próxima semana. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Consejo de la Judicatura destina $14 millones para implementar la plataforma electrónica notarial como proyecto emblemático. El contrato incluye una consultoría que se acerca al $1 millón. Desde el Legislativo hay cuestionamientos por el gasto que implica. En pleno juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Juan José Morillo, Maribel Barreno y a la expresidenta María del Carmen Maldonado, y mediando una evidente crisis económica del organismo, se ha destapado un nuevo cuestionamiento. La firma de este contrato por $14 millones. Se trata de la plataforma electrónica segura notarial, PESNOT. Desde el Legislativo se preguntan, ¿es una inversión necesaria? Cuando no hay dinero para hojas de papel para sacar copias, para insumos, para útiles de oficina y que se encuentra en emergencia el sistema judicial, ¿es necesario invertir esos $14 millones? No. Y es que es bien sabido que en la función judicial por estos días falta de todo. Papel para copias, implementar sistemas para las audiencias virtuales, baterías para las grabadoras, tinta para las impresoras, en fin. La imposibilidad de dar una atención adecuada a los usuarios lleva a cuestionarse sobre una millonaria inversión que no sería una prioridad. ¿Es necesario adquirir este sistema notarial para beneficiar quizás a unos cuantos o es necesario primero solucionar la grave crisis que atraviesan las unidades judiciales, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia? No obstante, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, por varios medios, ha respondido respaldando el jugoso contrato. Con esa plataforma, muchos actos se harán en línea de manera telemática. Esa es la modernidad, a eso vamos. Otros países ya lo tienen y por la reforma legal nosotros estamos obligados a cumplir ese proyecto. Contrato que está atado a una consultoría que costará $849,000 para el diseño e implementación de la plataforma notarial. Están siendo un botín político, existe la feria de las notarías, el sistema notarial, porque incluso es un sistema que se quiere adquirir sin haber pasado los procesos. Si bien no es un tema que sea parte de las causales del juicio político, es uno más de los cuestionamientos a un Consejo de la Judicatura que suma una larga lista de aparentes irregularidades, supuestos incumplimientos y dudas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Nombrar a un nuevo liquidador del Banco Territorial fue una de las primeras acciones de Raúl González en los apenas 2 días que actuó como superintendente de bancos. Por no ser de su confianza, González removió a una funcionaria que ha sido restituida y que hoy denuncia la desaparición de documentación sensible. Surge una nueva controversia en el caso del posesionado pero desconocido superintendente de bancos. Sin siquiera ingresar a su despacho, Raúl González actuó apenas 2 días como titular de la entidad. Como parte de sus primeras acciones, relevó de su cargo a Anita María Jubín Enríquez, quien se desempeñaba desde el 3 de agosto pasado como liquidadora del Banco Territorial, cargo que hasta el 20 de julio había ocupado el propio González. Y en su lugar nombró a Carlos Mora. Lo hizo el 11 de agosto por la noche, apenas unas horas después de haber sido posesionado por la Asamblea Nacional.
Pero el 15 de agosto Mora fue separado y Anita María Jubín fue restituida en su cargo por la superintendente subrogante. El 17 de agosto Jubín colocó una denuncia en la Fiscalía en Guayaquil por un supuesto abuso de confianza. Según narra en su denuncia, al regresar a su puesto de trabajo en las oficinas del Banco Territorial, habría encontrado cambiadas las chapas de las puertas y documentos que habían sido movidos del lugar y otros que simplemente no aparecían. Pero hay versiones contradictorias. Este correo electrónico facilitado por la defensa de Raúl González da cuentas de que Carlos Mora, después de dejar el cargo, informó que por disposición de la reintegrada liquidadora, un grupo de abogados sacó del edificio del Banco Territorial 5 cajas con juicios coactivos que hasta antes de su salida no habían sido reintegrados. El Banco Territorial entró en liquidación forzosa en marzo de 2013. A la fecha, la firma se ve envuelta en un escándalo por presunto lavado de activos, en un caso en el que se procesa a 30 personas naturales y 33 jurídicas, vinculadas con el sistema Sucre. Hemos solicitado una entrevista con la Superintendencia de Bancos, desde donde aseguraron que se pronunciarán a través de un comunicado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, explicó que el presupuesto con base cero se lo efectuará solo en ciertas áreas del presupuesto del próximo año. Insistió en que el gobierno prioriza la inversión social. Que primero hay que saldar las deudas, insiste el ministro de Economía. La de los 132 millones de dólares con los municipios y la de Perenco, por ejemplo. Que eso retrasa la inyección de recursos en otras áreas. Las cadenas de la deuda que nos dejaron estos gobiernos anteriores. Recordemos que todas las deudas que estamos pagando, absolutamente todas, son contraídas por gobiernos anteriores. Estamos poniendo las cosas en orden y generando un espacio para el crecimiento. Asegura que se priorizará el área social. Aunque en hospitales aún no se siente la llegada de medicinas y faltan recursos en educación. El ministro reconoce la deuda del Ministerio de Salud y del IES, pero aclara que primero deben ser auditadas. Con salud se determinó una deuda de 100 millones de dólares, deuda auditada, porque no se pueden pagar deudas que no sean auditadas, eso es ilegal. Precisamente las auditorías son las que toman tiempo. Pero los pagos no los realiza el Ministerio de Economía y Finanzas, como a veces hay esa leyenda urbana y se cree que es el Ministerio de Economía y Finanzas que dice, págale esto. Nosotros no podemos hacerlo, no es que no queremos, no podemos hacerlo. Nosotros aseguramos los recursos, conseguimos los recursos y los transferimos a cada una de las entidades y luego cada una de las entidades es la que ejecuta sus pagos de acuerdo a estos lineamientos. También fue un poco más explícito al hablar de lo que significa presupuesto base cero. Aseguró que esta práctica no se la pedirán a todas las áreas a atender del presupuesto, solo a algunas que no tengan relación con el área social. Que te sirve para que la entidad justifique línea por línea cada gasto y de esa manera poder encontrando mayores eficiencias. No va a ser en todo el presupuesto, va a ser en una pequeña parte a manera de piloto, pero eso es algo importante porque es una buena práctica internacional que se da en otras partes. Lo que se busca con esta proforma es que se planteen cifras de gastos sin considerar las del año pasado y justificar egreso por egreso. La proforma presupuestaria deberá estar lista en octubre. Dayana Monroy, 24 horas. El 1 de septiembre arrancará un nuevo proceso de regularización de ciudadanos venezolanos que viven en Ecuador. Según la Cancillería, en un año se podría regularizar a cerca de 300.000 venezolanos. Las autoridades aclaran que solo podrán acceder a este proceso aquellos que hayan ingresado por pasos regulares. Cerca de 500.000 de ciudadanos venezolanos habitan en el Ecuador, pero el 50% mantiene un estatus migratorio irregular. Y pues eso ha complicado muchísimo pues su acceso a derechos, acceso a la educación, a salud, acceso a un trabajo, evidentemente, y ha complicado además pues la forma de transitar en el país y de movilizarse también hacia otros países. Por ello, desde el 1 de septiembre arrancará un nuevo proceso de amnistía migratoria en el país. Eso sí, solo será para aquellos que hayan ingresado por pasos regulares. La primera etapa de esta regularización será el registro, que estará a cargo del Ministerio del Interior. A través de una plataforma web, los migrantes interesados podrán registrar sus datos, entre ellos situación económica, educativa y familiar. Y después podrán escoger uno de los 19 puntos que se habilitarán a nivel nacional para asistir a una entrevista. El Ministerio del Interior otorgará un código, un número luego de que
haya verificado los datos del solicitante del registro, luego de que haya verificado también sus antecedentes penales. La siguiente fase estará a cargo de la Cancillería y allí se emitirá una visa excepcional. Por 2 años, con posibilidad de renovarse por 2 años más y no más allá. Y finalmente será el registro civil el que emita la cédula de identificación. Las autoridades esperan que en un año se pueda regularizar a cerca de 300.000 ciudadanos venezolanos. Según la Fundación Alas de Colibrí, en los procesos de regularización lo que más abunda es la desinformación. Por ello trabajan en un programa de ayuda para los migrantes. Denominado Infopalante, es una iniciativa regional que lo que pretende es brindar información en el trayecto migratorio de las personas. Entre agosto de 2019 y marzo de 2021, cerca de 100.000 venezolanos lograron regularizarse en el Ecuador. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El gobierno anuncia que para finales de año estarían instalados los escáneres en los puertos y aeropuertos del país para el control del narcotráfico. Esta mañana el SENAE firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio del Interior y de Defensa. Antes de que culmine el año, los escáneres que por disposición gubernamental deberán revisar toda la carga que en camiones y contenedores sea transportada para ser exportada, ya estarán instalados en los puertos marítimos del país. Se aspira que a finales de este año ya los 8 puertos concesionados en el Ecuador puedan tener ya los mecanismos tecnológicos. Esta precisión la hizo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, tras la firma de un convenio de cooperación con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Nosotros iremos fortaleciendo un centro de comando, coordinación, control, comunicaciones, investigación e inteligencia. Hola, ¿qué tal, compañeras en estudio, amigos? Eso permite que el Ecuador cada vez esté mucho más distante de este mercado ilegal. Y esto es crucial porque el 90% que ingresa de droga al Ecuador sale por los puertos. Esto nos pone en la urgencia de tener controles y controles con tecnología. Sin embargo, esta decisión, que forma parte de una estrategia global para combatir el narcotráfico, a decir de Carola Ríos, directora del SENAE, ha tenido una fuerte oposición que ha buscado generar conflictos. Esa es la razón por la cual somos blancos de ataques de grupos de poder que se han activado a través de sus vocerías para impedir la consecución de este hito tan importante para la seguridad del comercio internacional. Ha venido dilatando, indiscutiblemente hay una presión, hay un poder, intimidación, amenaza, hay presiones para comparecer en la Asamblea Nacional. Ríos, de hecho, debía comparecer esta mañana ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por cuestionamientos a su designación, pero no asistió. Y sobre el tema no quiso hablar con la prensa. En cuanto a los controles en las salidas terrestres y aéreas, su representante, Fabián Ochoa, su director general de operaciones del SENAE, indicó. El tema de aeropuertos es un poco más sencillo porque toda la carga que sale del país vía aeropuerto ya estaba siendo escaneada en su totalidad por regulaciones internacionales. El tema de las fronteras, los pasos territoriales, tenemos una estrategia que vamos a ir avanzando inicialmente con escáneres móviles, 3 escáneres móviles para los puntos que están bajo nuestro control, pues, y eso se va a ir extendiendo con Ejército y Policía Nacional. Luisa María Heredia, 24 horas. Las pruebas de autodetección de COVID-19 que ya se venden en algunas farmacias de Quito y Guayaquil son únicamente nasales, con lo cual se evitará que las personas puedan causarse alguna lesión. Belén Merizalde estuvo con profesionales del Ministerio de Salud y nos explica el tema. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, estas pruebas de COVID-19 que ya se pueden encontrar en algunas cadenas de farmacias en Quito y Guayaquil no son como las que se aplican en los laboratorios. ¿Por qué? Porque el hisopo únicamente se debe introducir en la parte superficial de la nariz y no en la zona nasofaringea. Las autoridades del Ministerio de Salud explican que con esto se evita que las personas puedan provocarse alguna lesión. Nosotros les hemos preparado un reportaje con los pasos a seguir para que ustedes puedan realizarse estas pruebas de autodetección. Veamos. Durante el primer día de venta libre de pruebas de autodetección de COVID-19, fueron varias las personas interesadas en adquirirlas. Pero ¿cómo se deben aplicar? Profesionales del Ministerio de Salud explican que la toma se la puede realizar de forma autónoma o también con la ayuda de otra persona. Para ello es necesario escoger un lugar bien ventilado. Por los aerosoles que pueden generarse. El momento que ingresa el hisopo puede generarse tos, puede generar algún tipo de secreción. La persona que vaya a realizar la toma de la muestra debe
lavarse adecuadamente las manos antes de manipular los insumos. Y posteriormente se debe introducir el hisopo. Las autoridades explican que al ser pruebas nasales no es necesario que éste ingrese profundamente. Con hacerlo en la parte superficial es suficiente. Enrique Terán, médico de la Universidad San Francisco de Quito, recomienda realizarlo en las 2 fosas nasales y girar por algunas ocasiones el hisopo. El virus se deposita en las mucosas. Entonces, para una toma adecuada tiene que haber un raspado de la mucosa nasal de forma tal que se pueda impregnar el hisopo. Si el usuario únicamente introduce el hisopo en la fosa nasal, pero no hace este ejercicio del raspado, la posibilidad de que dé un falso negativo es sumamente alta. Luego de tomar la muestra, el hisopo debe ingresar en el recipiente que contiene el reactivo. Este se cierra, se mezcla ligeramente y luego se deben colocar al menos 3 gotas en el cassette. Y en menos de 15 minutos se podrá conocer el resultado. Cada prueba contiene instrucciones para que usted conozca si el resultado fue positivo o negativo. Esta prueba, según el Ministerio de Salud, se debe realizar luego de 5 días de padecer síntomas o haber estado en contacto con alguna persona contagiada. Sin embargo, Terán sostiene que el test se puede realizar desde el primer día de sintomatología. En caso de tener síntomas y que el test resulte negativo, es mejor acudir a un laboratorio. Y si el resultado es positivo, usted debe ingresar sus datos en la página del Ministerio de Salud. Puede acercarse a los centros de salud más cercanos con el resultado y como va a estar subido al sistema, entonces de esa manera nosotros podemos comprobar el resultado y emitimos el certificado. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Recuerde que la sola prueba de autodetección de COVID-19 y su resultado positivo no es justificativo para ausencia laboral. Usted, como ya lo mencionábamos en el reportaje, deberá acudir a un centro de salud pública para que puedan extenderle un certificado médico, que es el requisito para que puedan justificar sus faltas. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora. Ustedes siguen con más noticias desde los estudios. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. De igual manera para ti, Belén. Economía para todos. Vicente Albornoz hablará sobre el índice del riesgo país. Economía para todos. Amigos, bienvenidos. Este es el famoso índice de riesgo país del Ecuador, desde el 1 de abril hasta el 15 de agosto de este año. Y mucha gente se pregunta qué pasó a inicios de junio que hizo subir tanto el riesgo país, que llegó a mediados de julio a los 1.600 puntos básicos, lo cual es un nivel relativamente alto. El riesgo país, no nos olvidemos, es la percepción que hay afuera del país de que el gobierno algún día no pueda pagar sus deudas en la fecha en la que se comprometió a hacerlo. Y más allá de las huelgas o de los cambios en el gabinete, una de las variables que más afecta las finanzas del gobierno es el precio del petróleo. Porque el precio del crudo WTI empezó a caer justamente cuando el riesgo país empezó a subir. Y en más de una ocasión, cuando el precio cae, el riesgo sube y viceversa. Por eso, el riesgo país depende muchísimo del precio del petróleo. Muchas gracias. Economía para todos. La tradicional romería de la Virgen del Cisne descansa hoy en Catamayo para retomar el tercer y último día de peregrinación este sábado y llegar finalmente a Loja. El contacto ahora es con María del Rocío Coronel, quien sigue de cerca esta romería. Hola María del Rocío, muy buenas tardes, adelante. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. Este es el ambiente que se vive a esta hora de la tarde en la ciudad de Catamayo, con la llegada de miles de feligreses de diversas partes del país y del mundo hasta este sector por la tradicional romería de la Virgen del Cisne, que incrementa también el turismo y el comercio. La Sagrada Imagen y sus fieles devotos descansan hoy en este sector para retomar este día sábado 20 de agosto, el último día de peregrinación, considerado como el más pesado, pues recorre 38 kilómetros para llegar hasta la ciudad de Loja. Está previsto un aproximado
de peregrinos, entre 3 a 4 millones de visitantes entre todo el trayecto. Para el día de hoy en la noche se tienen previstos algunos actos religiosos y culturales en honor a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, aquí en Catamayo. Nosotros les mantendremos informados acerca de esta advocación religiosa, considerada una de las más importantes de Sudamérica, pues data de 1830. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rocío. Muchísimas gracias por ese reporte.